sus invitados del día de hoy. A mi izquierda, Gloria Álvarez, famosa politóloga guatemalteca, jovencita. ¿Qué hubo, Gloria? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? Muy bien, gracias, Chano. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver en vivo y en directo hoy en Honduras sus amplios conocimientos que han revolucionado las redes sociales. Más de 1 millón de visitas tiene un discurso que dio Gloria en España. A mi derecha, también igual de famosa, pero aquí en el país, Gaby Blen, miembro de la oposición, fundadora de la oposición indignada. ¿Qué hubo, Gaby? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chano. Un placer estar de nuevo aquí. A la derecha de Gaby está por primera vez aquí en Qué hubo, Chano, JJ Portillo, que es miembro de la juventud o simpatizante del PAC. Así es, ¿verdad? Sí, así es, Chano. Muchas gracias por la invitación y será un placer estar este día con ustedes. Y a mi izquierda están dos personas que han estado con nosotros. Beligerante líder del Frente Nacional de Resistencia Popular, Gilberto Ríos, ex candidato a diputado de Libre, y espero que nuevamente aspire a la diputación. ¿Qué hubo, Gilberto? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Chano? Bueno, agradecido siempre, y con este panel, un poquito a la derecha está este panel, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de marcar la diferencia. Bueno, esa es la idea, ¿eh? Uno destaca cuando tal vez se encuentra panza arriba. Y tenemos también a la par de Gilberto Ríos, está JJ Mejía Palacios, asesor del Partido Nacional. ¿Qué hubo, JJ? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chano, nuevamente por la invitación. Gaby, JJ, Gilberto, bienvenido a Honduras, Gloria. Gracias. Espero que estén tratando así como ustedes nos tratan a los hondureños cuando estamos en Guatemala. Muchas gracias. Primera pregunta de este ring, todo el mundo va a tener el mismo tiempo. Aquí tenemos a Astrid con el tiempo para medirlo, para que tengamos igualdad de oportunidades a todos. Empiezo con Gloria. Gloria, ¿es bueno o es malo el populismo? Yo no considero que algo que detrimenta contra la individualidad, la voluntad y el empoderamiento de las personas pueda ser considerado como algo bueno. Yo creo que el populismo es un mecanismo de manipulación psicológica cuyos efectos más graves son que nos están dejando generaciones absolutamente desempoderadas, que sienten que dependen de un mesías para poder salir adelante. Gilberto Ríos, ¿es bueno o es malo el populismo? Bueno, primero tendríamos que decir qué es populismo, porque hay una serie de acepciones sobre el término, y la verdad es que está siendo muy utilizado por la derecha para causar confusión, justamente con gobiernos que están haciendo más inversión social, también contrastado con gobiernos que están comprando electorado. En el caso de Honduras, por ejemplo, y en el caso de otros países latinoamericanos, hay un sector fuerte de gobiernos de derecha que están comprando el electorado con los fondos del Estado para perpetuarse en el poder. Y en el caso de Venezuela, por cierto, que es un caso que menciona bastante Gloria en sus intervenciones, es el claro inversión social, donde se da acceso a la educación como en Cuba, se da acceso a la salud como en Cuba y en otros países que tienen esa tendencia, digamos, de los nuevos gobiernos latinoamericanos. Entonces, primero hagamos esa diferenciación. Trabajar sobre un concepto que esté equivocado más bien parece una intención justamente de la derecha y los sectores en el poder para confundir a la población. Y en ese sentido, 51 segundos, Chano. Y en ese sentido, me parece que tenemos que aclarar, bueno, de qué populismo estamos hablando. Un minuto. Un minuto, ok. Gaby Blen, ¿es bueno o es malo el populismo? Bueno, por supuesto que comparto la postura de Gloria en este tema, y de hecho admiro la postura que ella tiene en esto, ya que todos sabemos que en Honduras y bueno, en el resto de los países del área nos hemos caracterizado por tener gobiernos populistas. Eso es sumamente malo. Acostumbran a la gente a estar pidiendo, acostumbran a la gente, y eso no solo es una característica de la derecha, o sea, de izquierdas y derechas. Acostumbran a la gente a estar pidiendo, acostumbran a la gente a tener hambre para que ellos después con la bolsita de comida, con lo que ellos puedan darle a la gente, para engañarla, tener ahí el voto seguro. Definitivamente el populismo le hace mucho daño a Honduras y al mundo. Le hace mucho daño, dice Gaby Blen. ¿Tu opinión, JJ? Bueno, yo comparto con Gloria, con la mayoría de hondureños, ¿verdad? El populismo no es el camino correcto, es malo. Hay que diferenciar muy bien, así como decía Gilberto, entre el populismo y la asistencia social ordenada y la inclusión social, que es otra cosa, ¿verdad? El populismo se caracteriza porque es desordenado, se da lo que no se tiene, no tiene planificación, por lo tanto no tiene resultados, y la asistencia social ordenada se caracteriza totalmente por lo contrario, es planificada, tiene resultados, es medible y sirve para dar un apoyo nada más a la sociedad, a la persona humana, que es el fin supremo de todo gobierno, para poder despegar, ¿verdad?, dentro de la sociedad y tener una oportunidad. Y son cosas diferentes. JJ. Bueno, Chano, el populismo sin duda es algo que le hace daño
creo que puedo decir a todos los países, y más en Honduras, cuando es un populismo desconocido, donde es un populismo porque te dan algo, un sándwich, o cuántas veces se ha dicho esto, ¿verdad? O porque podría decir que en Honduras hay un populismo hasta obligado por cierto sector, donde que si no vas a ciertas reuniones o manifestaciones corriendo o haciendo ciertas cosas, es un populismo hasta obligado porque puedes quedar sin trabajo. Sin embargo, por otros lados también, a veces el pueblo ignora a lo que va a apoyar y solo va siguiendo un liderazgo, un caciquismo, cuando aquí lo que necesitamos es que la gente se prepare, entienda los problemas de Honduras para que Honduras pueda salir adelante. Lo que en Honduras necesita es personas preparadas y que se empiecen a envolver en política y empiecen a saber cómo funciona un sistema de derecho. Gloria, en tu discurso famoso en España y en otros que hemos visto en las redes sociales, has hecho críticas muy fuertes a lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, a Hugo Chávez, Correa, Evo Morales. ¿Sentís que el socialismo del siglo XXI no es la solución para Latinoamérica? Partiendo de los que te hacen las críticas, de que ellos dicen que estos regímenes y estos gobiernos son los que más traen el combate a la pobreza, combaten la desigualdad y mejoran la movilidad social. Cada vez que el socialismo se implementa en un país, lo único que hace es poner a una élite, una cúpula, los amigos de Castro, los amigos de Stalin, los amigos de Mao, a vivir como reyes, a expensas de la gente en pobreza, a quienes se les vende que va a haber igualdad. El socialismo del siglo XXI viene a ser una respuesta de la derecha nefasta de los años 90. Repetime, el socialismo del siglo XXI, una respuesta a la derecha nefasta. Así es. Okay. Porque la derecha nefasta vendió el concepto de libre mercado y que aquí había habido liberalismo. Y cuando uno ve la cantidad de privilegios monopólicos, oligopolios, proteccionismos, aranceles, de lo menos que estamos hablando es de libre mercado. En América Latina, tanto la izquierda como la derecha, cuando llegan a gobernar, lo único que hacen es agarrar el botín, poner al pueblo como la excusa para robar todo lo que pueden y al final la economía siempre queda cooptada. Entonces el socialismo del siglo XXI agarró y dijo, ya vieron, el liberalismo no funciona, el libre mercado es una porquería, y empezaron a gobernar. ¿Y qué vemos 15 años después? Escasez, a mí nadie me la contó, yo fui a Venezuela y lo vi. O Belén Martí, periodista del Pan Am Post, que fue a ver un hospital en Cuba para ver esa gran salud cubana, y yo los invito a ustedes a que vean con sus propios ojos, porque la gente que habla de la salud y la educación gratis, a duras penas alguna vez ha pisado el hospital, la escuela o el supermercado en uno de estos países nacionalizados para entonces poder hablar con fundamento. Cada experimento socialista acaba en lo que decía George Orwell en La rebelión en la granja: los cerdos se paran comportando peor que el humano del cual se rebelaron. Bueno, Gilberto, más elocuente no pudo ser aquí en su definición de socialismo del siglo XXI. Gloria Álvarez. Sí, bueno. Todo de Cuba, Venezuela, que ella sí, me llama mucho la atención porque Gloria dice que los socialistas promovemos un discurso de odio y es justamente lo que estoy escuchando, ¿no?, de parte de ella. Están promoviendo, la derecha está promoviendo una idea de los outsiders, ¿verdad?, de los que no tienen que ver con los que ya estuvieron o los que ahora están. Entonces aparecen estas figuras como Gaby Blanco, Mariel Varela, ¿verdad?, creados por la propia derecha. Y en el caso de Guatemala, sí, y pro legalización de drogas. Derecha, finalmente derecha, sobre todo el tema. Si me dejan hablar, ya no puedo utilizar mi minuto completo, porque si no, yo soy libertaria, señor. Sí, debería ser tolerante también. Y en ese sentido, también justamente nosotros combatimos las ideas del neoliberalismo, y esa es la conducta del reaccionario, del que no permite otro tipo de opinión, sí, del que miente justamente. Sí, ojalá como el Che. Que mataba al que no pensaba como él. Efectivamente, así deberíamos. Fíjense, el Psycho de Michael Moore es un video que Michael Moore llega a Cuba con pacientes norteamericanos que no han sido atendidos en el sistema de salud gringo y son atendidos en sistemas públicos. Eso está relatado por miles de videos. Los niveles de salud de Cuba, del acceso a la salud, los niveles de mortalidad infantil son menores a los de Estados Unidos y de los países desarrollados. Entonces, eso es con mentiras que quieren atacar el sistema del socialismo del siglo XXI o de las diversas formas de socialismo alternativos que hay en Latinoamérica. Lástima porque me interrumpieron los intolerantes. Dale, 20 segundos más para ir con la interrupción. Vamos a ver, termina. Aquí lo que no se toca justamente es el tema del sistema económico. Eso es lo que no se aborda. Se está tratando desde los estados de modificar la participación de las poblaciones en un modelo de sistema económico diferente del que se ha usado en Latinoamérica. Y por supuesto que esto enfrenta los intereses de las grandes corporaciones. En América Latina tenemos pocos gobiernos que tienen independencia. Honduras no es un caso de eso y en Centroamérica tampoco. Fabricación de la derecha mediática. Acá, en tu opinión del socialismo del siglo XXI, ¿eso fue lo que dijo Gilberto sobre tu persona? Bueno, sí, me da risa cuando el señor Gilberto habla de que quien está dando mensajes de odio y él luego señala que nosotros somos figuras creadas por la derecha.
Me da mucha tristeza que adopten esos discursos, porque sabemos que es la única herramienta que tienen para defenderse. O sea, yo muchas cosas que ha hecho la gente de la izquierda, como estar en las calles, apoyar las marchas, las aplaudo. O sea, son cosas que realmente han valido la pena y han hecho que el pueblo hondureño se movilice, es necesario. Pero yo creo que cuando no se comparte lo que ellos dicen, no les queda más que atacar. Desafortunadamente, yo creo que nuestros países necesitan ir más allá y superar todas esas trivialidades de inventar que a este lo creo lo de la derecha o que este es un recalcitrante de izquierda. Yo creo que el país lo que necesita es gente pensante, gente que proponga, no solamente gente que acuse, porque acusar cualquiera puede, o sea, señalar cualquiera puede, y despotricar en redes sociales y acabar con la dignidad y acabar con la imagen de cualquier persona, cualquiera puede. Pero proponer es otra cosa, construir es otra cosa, dejar de llorar sobre la leche derramada y empezar a trabajar, empezar a actuar, no con el mismo discurso barato, sino proponiéndole a la gente cosas. O sea, ¿por qué creen ustedes que... Listo, tu tiempo. Bueno, termina, dame 10 segundos, vamos, porque termine. ¿Por qué creen ustedes que la gente ha visto de esa forma las movilizaciones en este momento en Honduras? Porque a la gente no le gusta la violencia y no le gusta el odio. Y yo creo que es el mensaje que usted dio ahorita con todo respeto. No. JJ García Palacio, socialismo del siglo XXI, ¿la solución para nuestro país? Ni derecha ni izquierda. Están en el centro. Estamos en el centro. Ahora entendés por qué justicia social con libertad y democracia. Nosotros lo que buscamos es la inclusión social, que esta gente que ha estado postergada por tanto tiempo sea incluida en el aparato productivo del país, sea parte de todo lo que la nación hace, ¿verdad? Tanto de la participación política, económica, necesitamos incluir a toda esta gente, ¿verdad? Lo que yo lamento que tanto la gente de ultraderecha, ¿verdad?, diga discursos de odio, así como la gente de ultraizquierda también son discursos de odio, porque se basan en la polarización para poder tener una oportunidad. Eso, por lo menos en el Partido Nacional, nosotros no lo compartimos, no somos de ese tipo de ideología. Nosotros creemos que el centro hay que agarrar lo bueno de la derecha, lo bueno de la izquierda y de todas las diversas ideas que puedan haber en una sociedad. Okay, gracias, JJ. Eso es lo más importante. Pero el otro JJ es el socialismo del siglo XXI, la solución para los problemas aquí en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, como escuché por ahí, ¿verdad?, decir que la participación, que los outsiders, que esto es creado por la derecha es algo sumamente mentira. Porque nosotros, como ciudadanos, usted que está en su casa, usted que trabaja, que seguramente está viendo este programa en medio de su trabajo, un estudiante, usted puede participar de política. ¿Por qué no? Me pregunto, ¿acaso la inclusión, los valores democráticos se dejan afuera y si usted trabaja es derecha? Me pregunto, todas las personas tienen que participar en política. Sin embargo, las movilizaciones, cuando son justas las causas, se tienen que hacer. Por ejemplo, ayer había una sobre el femicidio, en contra del femicidio. Honduras fue declarado como uno de los países con los mayores índices en esta área. Y fue impactante para mí cuando veo un rótulo, cuando yo pregunto por qué es la movilización, y veo un rótulo con la cara de María José, que era miembro de los Scouts de Honduras y fuimos compañeros ahí, la Miss Universo. Y esto es lamentable. Y es por eso que el involucramiento de las personas es necesario. Usted que está en casa se puede involucrar. ¿Quiere cambiar Honduras? Hay un sistema que es corrupto. Bueno, métase y cámbielo usted. Deje de estar esperando que las demás personas vengan a arreglar sus problemas. Involúcrese, porque lo que necesita Honduras es construir un mejor país, porque vivimos en subdesarrollo y tenemos que salir adelante. ¿Cómo? No sé si, Gloria, pues me gustaría que comentaras un poco de la política hondureña. No sé si ha estudiado el gobierno del expresidente Zelaya, que fue el primer gobernante, llamémoslo, que se tiró a la izquierda con mucha reivindicación social y hizo, por ejemplo, un aumento de salarios, casi un 100% que nunca se ha hecho en el país y que le generó mucho aplauso y reconocimiento en la gente. ¿Cómo calificas, por lo que vos has estudiado, a un gobernante como José Manuel Zelaya? Bueno, yo creo que todo gobernante tiene derecho a terminar su periodo, aún así su idea loca sea implementar el socialismo del siglo XXI, ojalá lo hubiera hecho, así Honduras se hubiera dado cuenta de la verdadera desgracia que están pasando los países de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y ya no sería ni siquiera tema de debate, eso es lo que lamento, pero lamento aún más que la gente haya pensado, ya nos quitamos a Zelaya de encima, todo está arreglado y esto es perfecto, porque ahora hay un descontento con el actual presidente también, y lo que la gente no ha terminado de entender es que no se trata de personas, no se trata de arquitectos,
arcángeles caídos del cielo, se trata de cambiar las reglas. Y ahí quiero entrar a las reglas del centro. ¿Qué es el centro? El centro en Latinoamérica es un presidente de derecha con una vicepresidenta de izquierda, con lo cual es un pésimo matrimonio, porque a la hora de tomar una decisión económica no son de aquí ni son de allá, y al final no hacen nada, y 4 años se posterga el maltrato a la salud, el maltrato a la educación, la falta de seguridad. O sea, el centro llega a ser ni para acá ni para acá. Ahora, yo sí voy a decir lo que yo considero bueno de la derecha y lo que considero bueno de la izquierda. Bueno de la derecha, libertad de mercado absoluta. Y cuando hablo de libertad de mercado, es que cada individuo pueda comerciar lo que le dé la gana, con el país que le dé la gana, habiendo tolerancia económica para que esa persona no tenga que pedirle permiso a su gobierno ni ser lacayo de su gobierno para existir económicamente. ¿Y qué rescato de positivo de la izquierda? Su tolerancia moral. El hecho de que respetan que cada persona tenga la sexualidad que prefiera, o que cada persona tenga la religión que prefiera, o que las personas puedan incluso acceder a la legalización de las drogas. Libertad de ambas cosas para tener un gobierno que se encargue de seguridad y justicia, no de decirnos con quién puedo comerciar y con quién no. Gilberto, ¿tu opinión de lo que acaba de posar aquí sobre el centro, Gloria? No, para mí no existe centro, para mí existe derecha e izquierda, y eso está muy claro en las políticas económicas. Sobre todo quiero decirle a Gaby Belén que puede revisar todas mis redes sociales. Jamás he utilizado una red para hablar mal de alguien, mucho menos de ella, o de una dama, o de un compañero, o de alguien que se mete en política. Esa no es la política nuestra. Nosotros somos los que pusimos 300 asesinatos políticos con el golpe de Estado, y a nosotros es que nos acusa de violentos, incluso compañeros muy cercanos a nosotros que nos duele todavía su pérdida, así como le debería de doler a la compatriota centroamericana, porque nosotros somos marazanistas, ¿verdad?, del asesinato de más de 200.000 guatemaltecos en medio de una guerra que así fue de la derecha oligárquica contra el pueblo. Ahí no hay centro, ahí hay derecha bien definida contra todas las expresiones del pueblo. Eso fue una de las masacres más grandes de Latinoamérica, en una guerra por la liberación que encabezó Estados Unidos justamente cuando dio el primer golpe de Estado en 1954 contra Jacobo Arbenz. Nosotros también hemos estudiado la historia guatemalteca bien y hemos sacado importantes lecciones. Ojalá que la compañera pueda sacarlas también. Esto del justo en el centro es el mismo debate del Frente Unido, que decía que estaban juntos en el centro y fueron los que comandaron las desapariciones, ¿verdad?, con la rectoría de Osvaldo Ramos Soto en los años 80. Por ejemplo, el desaparecimiento famoso de Becerra Lanza, Eduardo Becerra Lanza, vicepresidente de la FEU en aquel momento. Ese no es justo en el centro, esa es la ultraderecha la que ahora mismo también está gobernando. Libre mercado, habla la compañera de Guatemala, cuando hay mercados totalmente hegemónicos en el mundo y economías totalmente entregadas como la de nuestro país. O sea, el tire suelto con el burro amarrado, como dice el pueblo, eso no es libre mercado. Esas son las concepciones, lo que yo les decía, que había que estudiar justamente el tema económico para darse cuenta de dónde nos estamos posicionando. Atacar a Venezuela por el tema de la escasez y el acaparamiento donde queda la guerra del petróleo, con lo que se ha bajado el petróleo a nivel mundial, para atacar a Irán, a Venezuela y a Rusia. Gracias, Gilberto. Gaby Belén, ¿tu opinión sobre el centro que acaba de calificar aquí tanto Gilberto como Gloria? Bueno, yo quiero hacer alusión más bien a lo que estaba hablando el compañero del Partido Nacional cuando dice justicia social con libertad y democracia. Incluir a la gente en el aparato productivo del país. Yo no creo que el presidente de la República, regalando la bolsa solidaria, esté incluyendo a la gente en el aparato productivo del país. Yo más bien creo que lo que está haciendo es haciendo un montón de sanguijuelas que solo estén ahí esperando ser alimentadas. Yo creo que el pueblo hondureño merece respeto, y yo creo que cuando alguien hace eso, predica una cosa, pero hace otra totalmente diferente, lo que está haciendo es faltándole el respeto al pueblo hondureño. Yo no creo que el pueblo hondureño sea tan tonto como para estas alturas creer ese discurso que maneja el gobierno. El gobierno por un lado dice que está trabajando, que se está enfocando en eso, cuando todos sabemos que lo que está haciendo es violando la Constitución de la República con su proyecto continuista, que no ha parado. Porque como dice el presidente Hernández, que él es un indio talado de gracias y que su proyecto reeleccionista no se lo quita a nadie. Entonces, cuando votan a Zelaya, ahí sí se alinearon todas las cosas para que eso sucediera. O sea, ¿qué está sucediendo ahora con ese doble discurso, con esa doble moral que se maneja por parte de la gente que está en el gobierno? Cuando en un momento las cosas que estaba haciendo Zelaya, es cierto, lo de la cuarta urna y todo eso, estaba fuera de la ley, no era el plebiscito, pero él viene y manda a un grupo de sus diputados a que deroguen uno de los artículos de la Constitución de la República, de los artículos pétreos de la Constitución de la República, para quedarse en el poder. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es esa doble moral? ¿Por qué le faltamos el respeto hacia el pueblo hondureño? ¿Por qué le faltamos el respeto al pueblo hondureño? ¿Doble moral, JJ? Mire, Chano y pueblo hondureño, he aquí la gran diferencia de las cosas. Nosotros, a la gente más humilde, a la gente que ha estado postergada, no las miramos como sanguijuelas.
Nosotros creemos que se merecen una oportunidad. Y esa es la gran diferencia de las políticas, ¿verdad? Nosotros extendemos la mano para dar oportunidad. No los miramos como leprosos o como que no pueden salir adelante. Lo que nosotros tratamos es de llevarles una oportunidad para que puedan hacer de su vida algo mejor, para que puedan romper ese ciclo de la pobreza. Me gustaría saber dónde Gaby Blén ha escuchado al presidente decir de que su proyecto reeleccionista no se lo quita a nadie. Que yo sepa, el presidente ni siquiera se ha referido al tema, ¿verdad? Y por otro lado, quien dijo, ¿verdad?, que el artículo Petro era inaplicable fue la Corte Suprema de Justicia. No fue ni el presidente, ni fueron ni los diputados. Vi interpretación como en Ecuador. Permítame, diferente al proyecto de Zelaya, que un juez le dijo y que la Corte Suprema le dijo que no podía hacerlo de esa manera. Esa es la gran diferencia. Una La Corte Corte le Suprema está que diciendo tiene ahorita, cooptada. la Corte Suprema, bueno, si le consta que está comprada, entonces usted debería poner la denuncia pública de que está comprada. ¿A dónde? ¿Ante ellos mismos? ¿Ante ellos mismos? Bueno, vaya, usted viaja a Washington, viaja a varios lados, usted puede poner la denuncia ya, pero hágalo, no lo haga simple y sencillamente como un llano chisme. Hay que ser un poco serios en las cuestiones, y en las cuestiones de gobierno más serios todavía, ¿verdad? Más serios todavía, ¿tu opinión, Portillo? Bueno, pues justicia es lo que ha faltado en este país, y que la institucionalidad tenga realmente peso, que pueda proceder. Por ejemplo, vemos como un expresidente Callejas haciendo campaña política a estas horas cuando la ley de la República se lo provee. Pero claro, ¿por qué pasa? Porque el sistema está municipalizado. Si el Ejecutivo da una orden, entonces eso es lo que va a hacer. O si va en lineamiento de beneficiar a alguien. Esto más que todo es como un espejismo, porque sabemos quién va a ser el candidato. Por ejemplo, ¿cuántas veces las leyes se han irrumpido? El poder sacar a un presidente en algún determinado momento y que luego ahora viene a ser bueno, una doble moral, ¿verdad? ¿A quién vino a beneficiar ese golpe de Estado? Ya son dos continuas, y que al parecer con todo el mecanismo que llevan, ¿por qué no a las reformas electorales? Que se les ha quedado corto. Firmaron un tratado de que lo iban a hacer en el primer año de gobierno y no lo hicieron. La segunda vuelta, tantas cosas que se han debatido, el voto electrónico que se iba a poner a prueba, tantas cosas que se hablaron, y nada, en las reformas electorales, porque no le conviene a un determinado partido el hacer estas reformas, porque le conviene a la mayoría. ¿Y dónde están las reformas? Bueno, ¿Qué ha propuesto su partido de reformas electorales? Mire, la segunda vuelta, la no dar a ¿Dónde está el partidos de proyecto, pues? Este es el proyecto de ley. ¿Cuántas veces se ha presentado? Le pregunto. Un proyecto de ley no es un micrófono. Un proyecto de ley tiene su proceso en el Congreso. Claro que sí. ¿Dónde está? El diputado Saavedra lo pusieron del Partido Liberal para que pudiera batear todas las propuestas. ¿Cuántas veces se le da la palabra a los parlamentarios de los partidos a cambio de este tema? Las veces que quieran. Con una agenda oculta, por supuesto. Gloria, una pregunta que me queda la duda y la incógnita. ¿Qué líder actual o anterior gobernante latinoamericano es un referente del pensamiento libertario tuyo? Ninguno. No ha habido la oportunidad de que haya un gobernante libertario que implemente libre mercado absoluto o libertades sociales y que reduzca el gobierno a seguridad y justicia. Quiero decir tres cosas. La guerrilla guatemalteca, para que el señor lo sepa, no nació del pueblo guatemalteco. Nació en un cuartel militar el día 13 de noviembre de 1960. ¿Sí? Los mismos militares jóvenes rebelándose contra los oficiales viejos. No nació del pueblo. Eso fue hasta los 70, cuando se mudaron del oriente al occidente del país, cuando la guerrilla estaba fracasada, que empezaron a meter a los indígenas en su guerrilla, y murieron gente tanto por el ejército que los mató como por la guerrilla, porque las estadísticas de la guerrilla es 95 de cada 100 muertos los pone el ejército. Perdón, pero si 95 de cada 100 muertos los pone un lado, una guerra no puede durar 36 años, no dura ni 36 horas. Así que la matemática y la lógica no dan. Segundo, por supuesto que la gente se merece una oportunidad, señor JJ, la de comerciar sin que se les persiga, la de trabajar en cuanto lugar venga a ponerse, aun cuando eso implique quitar todos los privilegios y proteccionismos económicos a las grandes empresas. Esa es la oportunidad que la gente se merece, no de que la vean como perros para tirarle bolsas de comida que igual se acaban. Y por último, por supuesto que un proyecto de ley sí es un micrófono,
¿Y sabe cómo lo compruebo? Porque yo propuse un proyecto de ley, una república, en un micrófono en España, y llegué a toda Latinoamérica, y hoy por hoy se están cambiando muchísimas cosas y mucha gente se está rebelando. Las leyes empiezan en la calle, con la gente documentando las injusticias y diciendo esto tiene que cambiar. Ahí empiezan las leyes, no en la arrogancia del escritorio de un burócrata que piensa saberse más que el pueblo mismo. Gilberto. ¿Sobre qué tema? Hay tantos. Bueno, ella dijo que la izquierda, por ejemplo, guatemalteca. Guatemala, bueno, por ejemplo. No nace de los pobres del pueblo. No, claro que nace de una clase intelectual, del golpe de Estado de Jacobo Arbenz y de toda la barbarie. Golpe de Estado. Jacobo Arbenz vino después, señor. Dios mío, ¿puedo hablar? La intolerancia de la derecha, de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Ese es el problema. Y si me descuido, me desaparecen. En Guatemala, al que presentó el informe de la verdad, al monseñor Gerardi, le dejaron caer una roca en su cabeza y le despedazaron su cabeza, porque ese es lo que está acostumbrado la derecha en Guatemala, muy apoyada por el imperialismo norteamericano, porque el golpe lo dio justamente la embajada gringa, como así financió la guerrilla el ejército del Salvador contra la guerrilla del FMLN, como acaba de admitir Hillary Clinton en un libro, por si usted no sabe, compañera, admitió Hillary Clinton. ¿Y culpa de quién es que se metan los gringos? De los gobiernos pendejos que los dejan entrar. Eso es culpa nuestra, y hasta que no nos responsabilicemos de lo que sucede con nosotros y dejemos de gritarle a los yanquis o a los españoles que no, hay que gritarles a los yanquis y a los españoles. Hay que gritarle a los yanquis y a los españoles para que nosotros tengamos un gobierno autónomo, que nosotros podamos tener un gobierno realmente independiente. Eso es lo que estaba luchando un poco Zelaya, por un poco de independencia, y se metió a la embajada gringa, y ahora tiene todo este modelo de gente de outsider. Del petróleo venezolano, que diga usted. Nosotros no dependemos del petróleo venezolano. Todavía no. Son los prejuicios justamente, entonces nunca vamos a poder gobernar con un proyecto nacional mientras justamente haya un colaborador nacional que se preste al invasor extranjero, y eso es lo que nosotros estamos luchando, un proceso de independencia. Si ustedes revisan el caso de Argentina, y si ustedes revisan el caso de Brasil, o incluso el caso de Venezuela, lo que hay es una profunda lucha de la independencia, y es una bandera que justamente logró levantar Chávez con el tema de la patria, y por eso ahora también nosotros luchamos por una patria, no sé, hace como 3 años. ¿Por qué? Debería ir. Debería ir otra vez a ver cómo están los supermercados. Sí, están vacíos porque la derecha los vació, y no todos. Y la derecha los vació porque hay acaparamiento. Busquen en las redes sociales. Ahí está el acaparamiento del mercado, de todo lo que se va para Colombia. No los controla todos, y sabemos el poder del mercado justamente de la oligarquía venezolana. Una sola familia controla la mitad de los alimentos de toda Venezuela. Ese es el comportamiento en Honduras. 10 familias controlan el 90% de la economía. En Guatemala no es distinto. Gaby, tu opinión sobre el pensamiento libertario que esboza aquí Gloria. Libertad. ¿Será lo que el PAC esboza también, o no necesariamente? Tiene muchas coincidencias, realmente tiene muchas coincidencias. Cuando están hablando del espectro ideológico, a mí realmente me causa mucha tristeza que los seres humanos tratemos de dividirnos, de clasificarnos, de estarnos partiendo en pedazos unos a otros, y a veces en las mismas familias. O sea, yo tengo una hermana que es de Libre, mi mamá es nacionalista, y tenemos una diversidad en mi propia familia, y eso, ¿qué hace con los seres humanos? Nos aleja. Yo creo en muchas cosas de las que el libertarismo dice, como por ejemplo el respeto a las libertades individuales. O sea, cada quien debe elegir con quién se va a acostar. O sea, es un problema de cada quien debe elegir qué religión va a tener, cada quien debería elegir dónde va a poner su dinero. Eso es así, pero sabemos que nuestros gobiernos son hipócritas, y países como el nuestro se caracterizan, no solo los gobiernos, la sociedad, por tener una doble moral. Y es algo que recalco a nuestros países, doble moral para casi todo. Está hablando el gobierno aquí de seriedad, de que el compañero del gobierno, que seamos serios cuando nos dice el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros íbamos allá a poner una queja del gobierno de Honduras. Sin embargo, parecía que él estaba poniéndonos una queja a nosotros cuando estuvimos en Washington. Y nos dice, es una vergüenza que gobiernos como el de Honduras vengan a la recepción del evento de la CID y no entren a la audiencia. O sea, ¿por qué el gobierno de Honduras no se hace responsable del informe de derechos humanos que tiene que presentar? O sea, ¿cómo esperamos que un gobierno como el nuestro no respeta los tratados internacionales, los convenios internacionales, y me vienen a hablar a mí de seriedad? O vienen a decirnos que van a poner una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y no respetan ni siquiera a organismos internacionales, que la CID forma parte también de la Organización de Estados Americanos, que es precisamente la OEA la que va a traer esa maxi que también el gobierno va a pasarse, ya sabemos por dónde. Entonces, si un gobierno pide seriedad, yo creo que tiene que empezar por ser serio, tiene que empezar por respetar los derechos humanos y por respetar la dignidad de la gente. JJ Mejía.
Sí, precisamente, Gaby, por eso nosotros asistimos a la gente. Por eso nosotros como gobierno tratamos de crearles esa oportunidad a la gente, porque no es nadie de afuera que va a venir a solucionarnos el problema, somos nosotros mismos. Y eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad? No va a ser ni la Maxi, ni la Sisi, ni como usted le quiera poner que nos va a venir a solucionar los problemas. Somos nosotros. Ni el Fondo Monetario, sí, organismos de apoyo, está bien. De apoyo, pero también nosotros tenemos que ver cómo hacemos para salir adelante, ¿verdad? No es posible que una joven como usted venga a decir, por ejemplo, que casi nos sentamos a llorar entonces porque nada sirve en el país. Yo no creo en eso. Nosotros creemos y sí nos diferenciamos mucho como partido y como personas en que nosotros sí respetamos y le damos dignidad humana al más pobre, ¿verdad? Construirles una casa, que vivan dignamente, asistirlos a que se puedan alimentar, son derechos básicos y son derechos humanos. Venderles pastillas de harina es respetar al pueblo hondureño. Bueno, las acciones individuales de una persona no las puede tomar como acciones de gobierno. ¿Sigue siendo vicepresidenta del Congreso esta señora? Pues creo que sí, me imagino que sí. Orlando ya devolvió los 2.5 millones que aceptó que se robaron del seguro. No, yo no lo he escuchado que aceptó. Eso es algo que ustedes inventaron. No, ustedes inventaron. Y está bien editado. Por cierto, lo editaron muy bien. Por favor. Pero no importa. Yo no creo que el presidente sea muy inteligente realmente. Pero yo también creo que lo importante es de aceptar públicamente que aceptó dinero del seguro social. Y en lo que nos diferenciamos es que nosotros no miramos como sanguijuelas como usted mira a los pobres. No, ustedes ahí es donde nos diferenciamos. Porque yo creo que a la gente hay que darle el pescado, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Ustedes le quieren dar de comer, cucharelo en la boca para después irle a pedir el voto con una bolsa de comida o con 500 pesos. Eso es irrespetar la dignidad de la gente. Ya vamos a tocar ese tema de los programas de asistencia social, pero vamos con Portillo. Bueno, justicia es lo que se falta, recalco, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos de dar dignidad a las personas, ¿cuántas personas están sin educación en este país? Son alto el índice, es en 5º grado. El índice de educación que tiene Honduras. Es lamentable que solo un 17% de la población puede acceder a la universidad. Por otro lado, la generación para crear dignidad creo que es generar empleo, vinculación laboral. Y que es lo que ha hecho este gobierno, es más que todo aumentar los precios que viene a causar trabas a las empresas, tanto grandes porque disminuye su personal, a los emprendedores porque son muchos los impuestos que tienen que pagar para poder comenzar un pequeño negocio y que es casi imposible poder generar un propio empleo porque es más lo que va a pagar de impuestos que lo que va a poder ganar. Y si le sumamos a esto la violencia y estos impuestos de guerra famosos que se tienen que pagar, ¿cuánto dinero se invierte en policías, en fuerzas militares? Y sin embargo no han dado unos resultados exitosos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos como sociedad, porque el gran problema es que en los lugares donde se reproducen estas personas es porque son personas sin oportunidades, que no tienen acceso a una buena educación y que no tienen acceso a poder generar sus propios emprendimientos y que no tienen acceso a poder tener una estabilidad laboral con un salario justo. Gloria, mencionabas en tu intervención anterior casualmente la palabra intervencionismo, dijiste españoles y norteamericanos, ¿por qué le tenemos que decir a los yanquis? Sí. En Guatemala, tu país, tuvo mucho éxito la CICIG, que tiene gente de fuera. Sí. En nuestro país viene también la MASIC, que también viene gente de fuera. ¿Estás de acuerdo con este tipo de intervencionismo? Aceptar un intervencionismo extranjero para que venga a limpiar los platos sucios y a meter en la cárcel a nuestros funcionarios corruptos es admitir que nuestro gobierno es un gobierno fallido. Pero yo aplaudo que la CICIG haya encarcelado a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Ojalá también encarcelara a Vinicio Cerezo, a Álvaro Colom, a Oscar Berché, a Álvaro Arzú y a todos los presidentes que hemos tenido, porque todos han robado. Esto fue la papa caliente hasta que llegó el punto donde, le tocó al patriota. Ahora, la CICIG es la pantalla adorada por la izquierda, por las universidades estatales socialistas, la CICIG, porque Iván Velázquez, quien la coordina, enemigo jurado de Álvaro Uribe de Colombia, es realmente un ente que la izquierda adora, pero quien hizo las investigaciones y quien está detrás es la CIA de Estados Unidos, y eso está comprobado. La CICIG lleva 7 años en mi país y hasta este año le metió turbo, el resto de años no hizo nada, y eso fue porque Estados Unidos utilizó ese vehículo, sabiendo pues que cuando Estados Unidos se mete hay escándalo en
Centroamérica, de venir y entonces utilizar ese vehículo para ser aceptado. Así que ojo con eso. Yo quiero hablar de la pobreza. Lo más irónico del socialismo del siglo XXI es que le dice a los pobres que los va a sacar de la pobreza resintiendo la riqueza. Los ricos son unos malditos desgraciados explotadores. ¿Quién va a querer entonces ser rico? ¿Cómo vos le puedes decir a alguien que salga de la pobreza si al mismo tiempo le estás diciendo que tener riqueza es el peor pecado del mundo? Aparte, ser pobre es una condición, es como una enfermedad, es una condición en la que todo ser humano puede caer y de la que todo ser humano puede salir. Es una condición como en los campos de concentración había desnutrición porque a la gente no le daban de comer. Entonces, no solo es una condición, hay diferentes tipos de pobreza, hay tres: la estructural, la coyuntural y la definitiva. La pobreza definitiva es la pobreza de los ancianos, la gente que no puede valerse por sí misma. La coyuntural depende de la coyuntura de tu país. Por ejemplo, cuando hay comunismo hay más pobreza. Y la tercera es la estructural, que depende de las leyes. Si ustedes quieren cambiar la pobreza definitiva, ayuden a la gente que son los nietos y los hijos de esas personas que no se pueden valer por sí mismos a tener un empleo. Y eso se logra liberando el mercado con derechos humanos que sí se cumplan: vida, propiedad y libertad. Yo vengo de un país con 17 muertes violentas diarias y un robo cada 4 minutos. Si al menos a la gente se le respetara la vida, la propiedad y la libertad, no habría que andarle tirando bolsas, porque la gente aprendería a pararse en sus propios pies. Gilberto Ríos, el comunismo solo genera pobreza. Sí, bueno, el discurso de la derecha del que estábamos hablando, y no voy a entrar en eso porque entonces sería ese debate ideológico que tanto le agobia a Gaby Blen. Yo sí comparto una cosa con la compañera, y me parece importante decirlo. Efectivamente hay una agenda de la CIA en Centroamérica. Los norteamericanos están muy preocupados por una inversión que están haciendo capital privado chino, de hecho, en Nicaragua, de más de 50.000 millones de dólares, y están muy concentrados. Ahora les preocupa la violencia del Triángulo Norte, aun y cuando esa violencia generalmente está, digamos, generada por el tema del narcotráfico, que son ellos los principales consumidores y además administradores del narcotráfico. Ahí, después de la presencia ya lo había mencionado una vez en tu programa, Chano, después de la llegada y la presencia del ejército norteamericano en Afganistán, hoy salió una noticia que la producción de droga se ha aumentado 50 veces. Ellos son los que producen y transportan y consumen la droga, y por eso están tan interesados en que estos gobiernos no los pierdan. Se inventaron la CICIG en Guatemala para quitar un gobernante corrupto, que también comparto que han habido otros gobernantes corruptos en Guatemala, pero pusieron otro que representa los mismos sectores y representa básicamente los mismos intereses y sobre todo el mismo modelo económico. Lo han querido hacer en Honduras porque rompieron de muchas maneras relaciones con Juan Orlando y prefieren gobernar a través de la gente de Carlos Flores Facuse, de Televicentro, que es la que creó a estos indignados y la que está tratando con esa otra agenda, ¿verdad? Y que se les han empoderado aquí 3 familias, sobre todo los Atala, los Cafri, los Facuse, y el modelo económico de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que es un pleito interoligárquico, y también quieren llevar la CICIG a El Salvador porque allá hay un gobierno de izquierda, y si se les da la buena aventura, entonces también lo van a llevar a Guatemala para quitar al Frente Sandinista del poder. Estamos en medio de una agenda política. Además, no olvidar que Rusia tiene tratados militares con Nicaragua, que no sería la primera vez que lo usaran. Entonces, en esta medida, el pueblo en Honduras, en el caso de Honduras, y ojalá en el caso de Guatemala en algún momento, realmente tuviera la potestad de opinar políticamente y de que se le respetara su voluntad, como no fue en las últimas elecciones generales del país en noviembre del 2013. Gracias, Alberto. Gaby, dice Gloria que la CIA es una pantalla de la izquierda, perdón, que la CICIG es una pantalla de la izquierda y que la CIA es la que está detrás de él. Pues bueno, no sé, ella vive en Guatemala. Yo sí creo que la CICIG en Guatemala, con este caso de Otto Pérez y igual Rosana Valdetti, ha sentado al menos un precedente. Yo creo que es necesario sentar precedentes. En nuestros países la corrupción no tiene castigo, se aplaude, la gente se toma las fotos con los corruptos, a la gente le gusta estar con los corruptos y le gusta parecerse a los corruptos y vestirse como los corruptos y estar en medio de ellos. O sea, tanto los criticamos, pero apenas tienen la menor oportunidad, ahí está el X o Y político a tomarse la foto con él. Pero yo creo también que el pueblo guatemalteco tuvo mucha valentía al salir a las calles de esa manera. Eso fue inspirador para nosotros, con lo cual vengo a rebatir, y de verdad es una falta de respeto a mi criterio para todas las personas cuyos familiares murieron a causa del robo del Seguro Social y que estuvieron en las calles indignados. O sea, eso no es una creación ni de la CIA, ni de la embajada, ni del ejército, ni del presidente de la República, ni de nadie. No, por favor. Yo creo que es una falta de respeto para el pueblo hondureño
cuyos hijos murieron en el Seguro Social, que usted les diga que es una creación de alguien. Esa gente salió por el sentimiento de indignación, igual que la gente que murió en el hospital, escuela, sus familiares. O sea, la gente en Honduras está indignada por todo. O sea, tenemos por qué estar indignados. Tenemos de sobra razones para estar indignados, pero sí es una falta de respeto para la gente que estaba en las calles, que digan que esto es una creación. Desde el momento en que yo empecé a salir a la calle, desde hace más de un año que estamos... Yo hace 15 años estoy en la calle, Gaby, exigiendo tus derechos, pero eso, no ahorita, y no porque no me llevo Televicentro a la calle eso tampoco. Lo hace dueño. No, yo no hace dueño, yo he estado acompañando tus marchas. Sus banderas? Ustedes fueron los que exigieron que bajaran nuestras banderas. Ustedes agredieron a nuestros compañeros que llevaban sus banderas a las marchas. En ningún momento. En todo momento hay testigos. Le voy a decir una cosa. Aquí no se trata de quién es el dueño de la calle. Se trata de que vamos a luchar por justicia. Si vos convocás, yo he ido. Se trata de... Si nosotros convocamos, no es cierto. Yo fui a convocatorias del Frente, mucho antes que existieran los indignados. Bueno, bienvenida nuevamente. Fui a convocatorias del Frente, antes de que existieran los indignados, porque yo creo que sí tiene que tener la gente la oportunidad de manifestarse de alguna manera. Pero sinceramente es una falta de respeto que usted le diga a la gente que está en la calle que es un proyecto de la embajada gringa. Sí, y en JJ, la CICIG, una pantalla de la izquierda dice Gloria y que la CIA está detrás. Bueno, eso... Lo dijo Marvin Ponce. Una pantalla para mantener a la izquierda satisfecha. Pantalla para mantener a la izquierda. Bueno, sus razones tendrá Gloria para dar aseveraciones. Lo que sí yo sí puedo observar, por ejemplo, es el trabajo que hizo el Ministerio Público en Guatemala, que definitivamente fue fortalecido. ¿No? Y eso es muy bueno, eso es muy positivo y es parte de lo que se busca en el país, ¿verdad? Ya las cuestiones pues de política exterior de Estados Unidos habría que ver realmente si eso es así o no, ¿verdad? Lo más importante de esto, Chano, es que sí se haga un combate frontal contra la corrupción. La diferencia que nosotros mirábamos era que la CICIG solo fortalecía el Ministerio Público. Se está tratando de fortalecer también los otros operadores de justicia, como la Corte y otros operadores de justicia, ¿verdad? Porque creemos que debe ser integral para que al final de cuentas seamos nosotros los hondureños capaces de manejar adecuadamente el sistema de justicia. Entonces creo que esa es una de las diferencias, aunque hay muchas que coinciden entre la Maxi que va a traer la OEA y la CICIG que tiene Guatemala. Portillo, la misma pregunta. La CICIG tan cuestionada por muchos. Creo que en Honduras comparto que la movilización fue genuina de la gente. La gente salió de sus trabajos, la gente fue a apoyar, la gente se veía en la preocupación porque hubo personas que murieron en ese seguro social, la gente que también pagaba y que podía ir al seguro y ni siquiera había papel ni un carnet cuando cambiaban de un empleo. Algo totalmente ilógico cuando son aportantes, ¿verdad? También creen en otras personas y que esas mismas personas que aportan no puedan tomar decisiones. Es ilógico si yo estoy pagando por algo. Por otro lado, la creación de una CICIG viene por lo que Guatemala estaba haciendo. Es lo que se exige, no es que se está creando. Sin embargo, es por la insatisfacción que tiene la gente sobre el sistema de justicia de Honduras, porque el sistema de justicia de Honduras alcanza, digamos, a los de pies descalzos, porque a muchos altos funcionarios se les ha acusado de muchas cosas, como los últimos casos que hemos visto, y ninguno en Honduras está aquí en una cárcel, ninguno de ustedes está como preso bajo libertad condicional o algo. Entonces, eso es lo que el partido, digamos, es lo que quiere, porque rescatar a Honduras de esta injusticia social para que usted tenga mejores oportunidades de educación y de generar empleo, de poder crear sus propias fuentes de trabajo. El gobierno lo que viene a hacer ahorita con los empresarios que están aumentando en café, les viene a poner más impuestos. A los productores pequeños, que es el 90% de los que producen estos cafés en pequeñas fincas en las áreas rurales, ahora van a pagar más impuestos para poder exportar. Gloria, uno de los puntos que esposa ustedes los libertarios, tengo entendido, están en contra de los programas de asistencia social, y en el contexto latinoamericano vemos desde Lula con el programa Cero Hambre, Daniel Ortega Usura Cero, Red de Oportunidades Martín Torrijos, López Obrador, el bono de los ancianos, aquí en Honduras la Red Solidaria del expresidente Zelaya, y también Vida Mejor de Juan Orlando Hernández, el actual presidente, que ayer casualmente salió en Latinobarómetro, que tiene una popularidad de 68%, uno de los más altos, en el cuarto más alto a nivel latinoamericano. ¿Tu opinión? Los libertarios, en cuanto a si la salud y la educación deben ser otorgadas por el Estado, están divididos en la mitad. Hay libertarios que ostentan que no es función del gobierno para nada
dar educación y salud, que las únicas dos funciones básicas del gobierno son seguridad y justicia, para garantizar vida, libertad y propiedad, y que de esa manera la gente va a poder separar en sus propios pies y aprender a pescar. Habemos otros libertarios que, conscientes de la realidad latinoamericana, del desastre que hemos venido arrastrando con desnutrición crónica, con falta de planificación familiar, con la violencia y la pobreza, entendemos que la educación y la salud sí son necesarias, pero la manera en que las concebimos son, primero, la educación a través de un sistema de vales educativos donde se descentralice hasta el municipio y que la gente que ahí paga sus impuestos pueda vigilar a los maestros y los padres de familia volverse los protagonistas, que con el vale puedan decidir a qué escuela mandan a sus hijos, creando una competitividad entre las escuelas públicas para que los papás vayan fomentando aquellas que se portan mejor, y eso también incentivar al maestro a ganar salario por resultados. Si sus niños les va mejor en los exámenes, entonces él acceder a un aumento. Y la salud a través de un sistema de pensiones individuales donde haya un bono común con el cual se pueda ayudar al que está desempleado o al que no puede trabajar, pero que la persona que sí trabaja tenga una cuenta individual donde sus ahorros vayan directamente, para que no haya este cuchumbo del cual todo el mundo saca dinero y los hospitales siempre vacíos. Entonces, esas son las dos concesiones que los libertarios proponen sobre educación y salud. Algunas de ellas existen en otros países que se han experimentado. El voucher educativo ya existe en 30 países y ha funcionado bastante bien, porque los papás, que son al fin y al cabo los primeros responsables de la crianza de sus niños, se vuelven los protagonistas, y el que paga impuestos decide. Gilberto, voucher educativo y maestros que se les pague por resultados. En los libertarios, porque también hay otra concepción de libertario, de anarquista, ¿no? Sí. Este es un libertario liberal, ¿va? Es un libertario, mejor dicho, neoliberal, que propone privatización, porque la salud la vamos a ocupar de todas maneras, la educación la vamos a ocupar de todas maneras, y si el Estado no se encarga, ¿quién se va a ocupar? Bueno, la iniciativa privada. Entonces volvemos entonces al juego de libre mercado para la salud y la educación, que yo creo que ni los nacionalistas, que son tan conservadores en sus planteamientos, apoyan la privatización de la salud, aunque se roben la salud, ¿verdad? Eso sí, por lo que ha pasado para que se hiciera presidente Juan Orlando Hernández, se robó el Seguro Social, ¿verdad? Y todos los demás desfalcos que vinieron de otras instituciones del Estado. Entonces, no volvemos al tema del pensamiento económico, no nos confundamos con qué etiqueta le queramos dar. Estamos hablando de que queremos un mercado y no queremos que el Estado se encargue. Estamos criminalizando al Estado que las oligarquías han instrumentalizado para dejar a la gente desposeída. Estamos hablando de un sistema de clases sociales, lastimosamente, que no les gusta caer en este tema, donde no hay gente pobre, no, hay gente empobrecida, hay gente marginada del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a las oportunidades. Preguntémosle a los trabajadores cómo les ha ido con este gobierno, estos gobiernos neoliberales en los últimos casi 20 años, donde se ha agudizado el paquete neoliberal, no solamente en Honduras. De eso es que veníamos huyendo en Latinoamérica, por ejemplo, en países tan fuertes industrialmente y con industria nacional que conste, como Argentina, donde Menem privatizó absolutamente toda la industria nacional, y ahora nuevamente vive un retroceso por la presión, sobre todo de los norteamericanos, y por supuesto de su oligarquía, que son realmente bastante fuertes en nuestros países. Entonces nosotros proponemos un gobierno contraoligárquico, donde el pueblo tenga mayor participación, y eso, aunque yo no fui parte del gobierno del presidente Zelaya, es algo que nosotros aplaudimos y abrazamos, el hecho de consultarle al pueblo sobre decisiones importantes. Y recuerdo que la cuarta urna no era una consulta sobre la reelección presidencial ni la continuidad del presidente Zelaya, sino simplemente si se podía reformar la Constitución de la República, porque es imperativo que esa Constitución que se hizo bajo gobiernos militares y que no tuvo participación del pueblo se vuelva a reformular. Gaby Blen, te hago la pregunta que le hice también aquí a Gloria Albert: 68% de popularidad Juan Orlando, probablemente mucho basado en los programas sociales de Vida Mejor. Bueno, cuando hablamos de popularidad estamos hablando de percepción. La percepción dista mucho de la realidad. Sabemos que el presidente Hernández creó una ley para hacer que todos los canales de televisión y medios de comunicación, en vez de pagar impuestos al Estado, se lo paguen en publicidad a él. Eso es algo realmente terrible. Aparte de todo lo que invierte en campaña publicitaria, campaña permanente, que está desde hace muchísimo tiempo. Eso de la popularidad, pues obviamente la gente tiene hambre, y si usted lo invita a comer, aunque sea como amigo, aunque sea usted, Chano, que llegue, aunque sea yo, y lo invite a comer, va a sentirse agradecida, porque la gente tiene hambre, y el pueblo hondureño es tan noble que incluso agradece a al mismo opresor, a la misma persona que le está dando esa migaja, que le está dando ese bocado, pero que le está robando el futuro, que le está robando la educación, que le está robando las oportunidades.
Entonces obviamente que va a tener popularidad del hombre, y llega con un montón de bolsas, regalan creo que 2.000 bolsas cada fin de semana, no sé si me corrigen, en todo el país, andan regalando un montón de bolsas por todos lados, andan regalando fogones, pero ¿por qué a la gente no le ayudan con ese dinero de bono 10.000 a crear microempresas? ¿Por qué no le enseñan a la gente a trabajar? Fondos de préstamo además, que tenemos que pagar. ¿Por qué no le enseñan a la gente? En España hay un mecanismo muy interesante que funciona, que pequeños empresarios crean un fondo común que dan como un capital, un préstamo solidario a personas, capital semilla para que pongan su empresa. Este préstamo pueden o no devolverlo, depende de cómo les vaya, pero le dan también la capacitación para que hagan esa inversión, con la única condición que después ellos van a replicar eso con otras personas. O sea, eso perfectamente se podría hacer, pero no, le gusta ir a darle a la gente para tenerla siempre poniendo la mano. Eso por un lado. Hablaba por otro lado de institucionalidad y de fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Ya se mencionan los nombres de algunas de las personas que van de candidatas a Corte Suprema de Justicia, como la señora Etelderas, actual la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Etelderas debió haber sabido de que los Rosenthal estaban lavando plata desde hace muchísimo tiempo. ¿Perdón? Y Hueso Arias y los Atala. ¿Y qué Banco de Honduras no va a un montón de gente más? Entonces, y ella es la candidata del presidente para ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo me viene a decir usted a mí que en Honduras vamos a solucionar nosotros mismos los problemas cuando sabemos que no tenemos la capacidad, que las instituciones han sido debilitadas intencionalmente, que el 12 de diciembre del 2012 el presidente Hernández dio un golpe técnico a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, no hay institucionalidad, lo que tenemos prácticamente es una dictadura. 68% de popularidad Juan Orlando y dictadura, dice aquí Gabriel. Si estuviéramos en una dictadura, quizás ella no estuviera parada ahí. No, si me han amenazado a muerte ya. No, pero son los mismos. A nosotros nos han asesinado ahí, también. Son los mismos ahí, de ustedes mismos ahí. Parte del, ¿Eso era amenaza o es parte de la advertencia? De la ñangarada. No, le estoy diciendo, si fuera una dictadura. ¿verdad? O sea que si Mire, pasan a esa forma, olvídate. Definitivamente, la popularidad del presidente Hernández es bastante alta porque la gente siente y sabe que está trabajando, que está haciendo cosas buenas para el país. Para que usted tenga mayor información, Gaby, 33.000 microempresarias han nacido con la ayuda social que usted tanto critica. 33.000 nuevas familias que se han metido al sistema productivo del país. Darle un techo, piso, cambiar un piso de tierra por piso de cemento, una pila, letrina, eso es básico en el ser humano. Eso es parte de la dignidad humana, que vivan como personas humanas. Entonces no sé por qué lo critican tanto, ¿verdad? Vida Mejor, que es el programa más grande social que tiene el gobierno, ha llegado a 274.000 familias. Y cualquiera que tenga alguna duda. ¿Y por qué se publicita? Usted dice, ¿por qué se publicita? Le voy a decir algo. En el documento de gobiernos abiertos del Banco Mundial, usted lo puede buscar, leerlo, ahí dice claramente que no publicitar, informar a la población sobre qué es lo que se está haciendo con el dinero de sus impuestos, es parte de un gobierno abierto. Eso es parte de informar a la gente de lo que se está haciendo. Porque la gente tiene derecho a saber dónde se están invirtiendo sus impuestos. ¿Y por qué la ley de secretos de Estado entonces? Porque es para defensa y seguridad. ¿De quién? ¿Y el alquiler de las patrullas? Entonces usted quiere que los narcotraficantes sepan dónde fueron a instalar los poblados. Son los del Partido Nacional, los narcotraficantes. No, señor. No importa de qué partido, pero son. No, bueno, si son de su gobierno. Ya vamos a hablar de la ley de escuchas, pero antes vamos aquí con Portillo. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de dignidad, Honduras aplazado en los derechos humanos en Ginebra. La percepción del Tribunal Superior Electoral, un 22%, el índice más bajo que sacó de Latinoamérica, ¿verdad? Según el organismo internacional que ya lo dio a conocer. Por otro lado, crear condiciones para todos no es lo mismo que beneficiar a 33.000 familias. Somos un país con 9 millones de habitantes aproximadamente. Y por eso, claro que es un camino. Antes del gobierno no había ni uno. Pues está bien, pero crear las condiciones de educación, y no solamente para el partido de gobierno, realmente lo estamos diciendo para en general de Honduras. La educación es una bandera de lucha de todo político, pero nunca han cambiado el pensum académico de... Bajaron el presupuesto de educación y al presupuesto de salud. Eso es respetar la dignidad del pueblo.
pobreza en el país también. Y por otro lado, el desempleo es algo que abate Honduras y vuelve, insisto, y es por la gran cantidad de impuestos que se sigue cobrando cuando solo unos pocos cobran. Eso es dependencia de muchas instituciones, no solamente culpar a una persona, sino que culpar a las instituciones también que no hacen eficientemente su trabajo. Porque a la hora de rendir cuentas, el hondureño también está acostumbrado a que solo a una figura, cuando son muchas instituciones las que tienen que responder por distintos programas. Pero a esta nunca se les juzga, nunca dan informes, nunca, son pocas, y se aplaude realmente a las pocas instituciones que presentan, aunque sea un informe a la sociedad. Gloria, una pregunta que te mandan por mensajito. Frank Ali, que es miembro de la Juventud del Partido Nacional, este solo para vos y después sigo con las preguntas para todos. Es que si sos seguidora al 100% de las políticas económicas de Ludwig von Mises y Ayn Rand. Sí, coincido con la visión de políticas económicas que ambos sostienen, también la manera de legislación de Federico Bastiat, Friedrich Hayek, también Jesús Huerta de Soto, del Otro Sendero, sí. Ahora, ¿qué opinas de la reelección presidencial? Solo Guatemala, Honduras y México, bueno, Honduras ya se aprobó, pero solo Guatemala y México quedan en toda Latinoamérica que no está autorizada. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a reelegirse si la gente lo quiere reelegir. El problema está en la reelección continua, porque entonces el presidente puede utilizar dinero estatal para hacer campaña y eso es una competencia desleal. Entonces yo estoy de acuerdo con la reelección siempre y cuando se oxigene un periodo para que esa persona vuelva a competir, pero de cero, como un candidato y no desde el gobierno. Quiero aprovechar también mi minuto para explicar varias cosas. El neoliberalismo es un término de hecho socialista del economista alemán Alexander Rusto, que en 1930 trató de agarrar el liberalismo clásico del siglo XIX para meterle precisamente políticas sociales, y a eso él le llamó neoliberalismo. Se agarra entonces en los años 90, después del fracaso del consenso de Washington, que vino también porque la CEPAL nos había dicho a los latinoamericanos que teníamos que sustituir importaciones, y toda la estatización y todas las industrias protegidas fueron un fracaso en los 50, 60 y 70. Llegan los presidentes de los 90 como Carlos Menem o Vinicio Cerezo, juran que van a abrir el mercado y lo único que hicieron los desgraciados fue privatizarlo todo, pero para sus secuaces, para sus amigos. Ojo, es lo mismo que ha hecho el socialismo del siglo XXI. Chávez y sus secuaces viven como reyes, sí, ellos no pasan hambre, no hay escasez. Ya. Fidel Castro vive como rey, búsquenlo ustedes, Stalin, Mao Zedong, etcétera. Entonces, un pueblo no puede tener participación cuando se le prohíbe ser el dueño de sus decisiones económicas, que es lo que hace tanto la derecha, dando privilegios oligopólicos como la izquierda, que quiere controlar la economía. Usted quiere empoderar a la gente, déjela decidir su economía, que nadie mejor que cada individuo sabe lo que le conviene. Y por supuesto que una letrina y la electricidad son derechos, pero la gente por sus propios pies los puede ir a adquirir, no necesita depender de ningún burócrata. Y lo último, narcotráfico, se lo quiere quitar de encima, legalice las drogas, vuélvalas legales, cóbreles impuestos y con eso monte hospitales para adictos y para enseñar a los niños lo que las drogas hacen. Empecémonos a responsabilizar, porque eso de taparnos los ojitos y hacer de cuenta que las drogas van a desaparecer no va a funcionar. Y educación, señores, el gobierno los quiere ignorantes. Si ustedes analizan los pensums y los currículos de América Latina, es puro resentimiento y puro adoctrinamiento. Si usted se quiere educar, empiece a usar la tecnología como pueda y autoedúquese, porque los gobiernos lo quieren ignorante para poderlo manipular y mantenerlo en la pobreza. Gilberto, me da mucho el tema del narcotráfico y las drogas, son ese gran problema que aquejamos todos los hondureños. ¿Estarías de acuerdo con legalizar la droga, como dice aquí Gloria? Yo pienso y creo que coincidiría con Gloria que hay ciertas drogas que sí deberían ser legalizadas, sobre todo las que pasan el grueso del capital narcotraficante. Por ejemplo, bueno, hasta el momento en lo que se ha avanzado es en la marihuana. Yo con la cocaína tendría muchas dudas porque genera dependencia, cosa que no hace la marihuana, por lo menos dependencia física no, y dependencia psicológica sí. En el caso de la cocaína sí destruye la cabeza, aunque ojo que la droga que más mata siempre es el alcohol. Entonces no, habría como una división. Sí, eso hay que estudiarlo por país, incluso y por cultura, es diferente, ¿no? Gaby Belén, ¿legalizar la droga? Pues yo creo que se debe avanzar en educación,
podemos tener legalizada la droga, pero mientras tengamos un pueblo ignorante, o sea, la gente va a seguir siguiendo las tendencias o marihuaneando porque no tiene que comer. Incluso la gente aquí usa mucho resistol, la gente que está en la calle, los indigentes, para olvidar el hambre. Y en eso nadie se fija, eso nadie le pone problema. Niños pueden comprar resistol, niños pueden comprar alcohol. Entonces se trata más de ir un poco más allá. Yo creo que la educación es la base para que los seres humanos empecemos y decidamos qué es lo que queremos. O sea, pero no una educación como la que nos brindan acá y como el presidente Hernández, ¿verdad? Bajándole el presupuesto de la educación y limitándose a 200 días de clases, que si bien, 200 días de clases, pero ¿qué clase de educación la que estamos recibiendo? Y lo que dice Gloria, pucha, la tecnología al alcance de la mano. Yo he visto gente que está con su pailita vendiendo tortillas y anda un smartphone. O sea, por Dios, podríamos utilizar estas herramientas para educarnos, pero no, le tienen miedo a la tecnología, al voto electrónico, a todo lo que represente un cambio que afecte el actual statu quo, el actual estatus que los mantiene con sus vidas opulentas. Todo eso les asusta. JJ, ¿legalización de la droga? No. No está de acuerdo. No. ¿Por ti o legalización de la droga? Porque cualquier cosa que destruya familias, que destruya personas, no voy a estar de acuerdo. Al menos yo sé que el gobierno no va a estar de acuerdo. Yo sé que algunos aquí pues estarían alegres de que eso sucediera, ¿verdad? Porque era un negocio cuando gobernaron. ¿Quién específicamente? No, los amigos de Libres cuando gobernaron era un negocio, esa parte, era parte del sostenimiento de su fortaleza. No, ustedes los mataron. Antes de que se fuera, el presidente de los mandaron a matar. Ni siquiera evidencia empírica. Ni siquiera los judicializaron. Entonces, creo yo que no, al menos el problema de las drogas, aparte, como yo lo veo, aparte de un problema de salud, Chano, es destruye las personas, pues, destruye familias completas, y no estaría yo de acuerdo en eso. ¿Por ti o legalización de la droga? De manera personal, pues, las drogas, hay un estudio que dicta que producir 1 gramo de coca cuesta producir 1 gramo de arroz. Lo que lo hace un proyecto económico para estas personas de la mala vida, ¿verdad? Es lo ilegal. Es lo ilegal. Así. Y al ser ilegal es lo que lo hace caro. Y quienes lo consumen son las personas que desean autodestruirse, pues. Una mala educación. Entonces, poner eso aquí en Honduras para mí sería un riesgo, porque Honduras es un pueblo en su mayoría con una baja educación. Hablemos, Gloria, de personalidades hondureñas, y quiero utilizar la frase que vos usaste, arcángeles o mesías. Hoy estuviste con Salvador Narral en un programa de televisión. Sí. Por lo que escuchaste o lo que has escuchado de él, un outsider, un hombre de 30 años en la televisión, nunca ha militado en partidos políticos. Hoy dijo, por ejemplo, en esa entrevista que vos estuviste, de que las masacres de ayer y anteayer... Sí, eran culpa del gobierno. Culpa del gobierno. ¿Cómo calificas a Salvador Narral? Bueno, antes que eso, solo quiero decir que el negocio y los más interesados en que la droga sea ilegal son los sacerdotes y los narcos. Porque en el momento en que la droga se vuelve legal, sus costos de transporte, producción, bajan y el negocio multimillonario se acaba. Aparte que tendrían que pagar impuestos y comportarse como empresarios en vez de sicarios. Legalizar las drogas no es para acabar con los adictos siempre va a haber. Legalizar las drogas es para acabar con la narcoviolencia, porque los muertos los ponemos nosotros. Salvador, se me hace el mismo efecto de Tony Saca y lo que está pasando con Jimmy Morales, outsiders, comediantes, locutores, gente que nunca ha tenido, digamos, una definición política. De su proyecto político no te podría hablar, porque él no dio propuestas concretas, no habló de números, no habló de estadísticas o de qué haría él estando en el gobierno. Con una cosa que sí discrepé fue cuando dijo que el gobierno hondureño ni siquiera le da vestimenta a la gente. Y vuelvo a lo mismo, yo no creo que el gobierno tiene que darle el vestidito a la gente. Yo creo que el gobierno tiene que quitar privilegios económicos, liberar el mercado, hacerlo eficiente para que la gente se pueda comprar sus propios vestidos. ¿Liberar el mercado, Gilberto? Volvemos a lo que he estado diciendo desde el comienzo, ¿no? Estamos hablando de un sistema de libre mercado donde el Estado tiene poca participación. Hay una supremacía en el discurso de la compañera acá sobre el tema del individuo, como si todos los individuos tuviéramos los mismos alcances, y no los tenemos dentro de un sistema de clases sociales. O sea, hay personas que en este sistema capitalista no hay movilidad social ascendente, y si la hay es a través de partidos como el Partido Nacional, ¿no? Donde la gente, digamos, este director de Banasupro que aquí tuviste una vez, ¿verdad? Que era una persona muy pobre y de repente apareció muy rica, o todos esos enriquecidos que se han hecho a través de los gobiernos clásicos neoliberales. A mí me parece que
que cuando hablemos de libertades hay que tener mucho cuidado, porque hablamos de que en Cuba no hay libertades, por ejemplo, y la gente tiene educación, acceso a la cultura, acceso a la salud, ¿verdad? Pero sin embargo han creado ese estigma de la Cuba sin libertades, ¿no? Y hablamos de un país como Honduras lleno de libertades, pero yo tal vez para matarnos, porque somos, te digo, Gloria, tal vez no lo sabes, pero somos el país más violento del mundo aún, ¿verdad? Aunque el gobierno hace esfuerzos increíbles para maquillar esta situación. Y quiero contestar dos cositas que nos quedaron en el aire, si me quedan 30 segundos, que fue bueno, que tanto el tema del bono solidario como todas esas asistencias sociales que se están dando, que en el neoliberalismo se llamaban fondos de compensación social, que era para compensar, robarle a la gente a las instituciones del Estado, entonces la compensaban dándole un poco de comida y todo eso. Eso se paga con fondos de préstamo, o sea que estos gobiernos le dan a la gente y se incrementa la deuda externa. Este gobierno del Partido Nacional ha incrementado la deuda externa 10 veces a la que la dejó Manuel Zelaya Rosales, más de 10.000 millones de dólares se deben ahora. Esto estamos sobre una bomba fiscal y ahora pues pusieron otro peaje y mañana le van a poder impuestos al oxígeno para tratar de más o menos sostener un poco la economía, y está pagando casi el triple del costo del combustible en puros impuestos para que el gobierno tenga con qué responder a todo lo que, a las planillas sobre todo. Y lo otro, este gobierno ha llevado a la pobreza a más del 10% de la población, y además se robaron los fondos del Instituto Nacional de Estadística, y por eso no tenemos estadísticas recientes sobre el nivel de la pobreza que esto ha alcanzado. Gabrielén, ¿es Nasrallah un arcángel en un Mesías? Él es una persona que yo creo que sí tiene buenas intenciones para Honduras. Obviamente no es un doctor, un politólogo como aquí el doctor Gilberto, no es una persona que tiene un adoctrinamiento ideológico, no lo tiene. Él es una persona común y corriente, igual que yo, que simplemente me harté de esperar que los demás hicieran las cosas y dije yo las voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque porque tengo que estar esperando a que los diputados que pusimos en el Congreso Nacional, votando por ellos, o los alcaldes, hagan los cambios. Hemos visto que es muy poca la gente que en realidad llega al poder y demuestra el vínculo que se supone que debería tener con el pueblo, con el ciudadano. Entonces yo creo que eso es lo que debemos hacer, o sea, cada quien tome la decisión y diga, o sea, ya me harté de esto, ya me cansé, ahora voy a la calle o hago una propuesta o trato de incidir de X o Y manera, pero ni un arcángel ni un mesías, o sea, un ser humano común y corriente, y eso le da la pauta de que cualquier ser humano común y corriente cuando se lo propone puede incidir en las decisiones que se toman en un gobierno y en las decisiones para cambiar un país, o sea, no estar esperando que la gente cambie las cosas. Le contaba a Gloria que la vez pasada me llama una persona y me dice, pucha Gaby, fíjese que tenemos 3 días de estar sin luz, a ustedes que los escuchan, hagan algo. Entonces, ¿cómo es posible que la gente ponga tanta carga en personas que están liderando procesos? O sea, cada quien puede hacerlo, y yo aplaudo que el pueblo hondureño ha salido en todas las ciudades del país con el movimiento de indignación que ha habido, pero hay que ir más allá y no hay que echarle la culpa de todo lo que pasa a Gaby, a Ariel, a Gilberto, a Mel, a todos. O sea, hay que tomar nuestra propia responsabilidad, o sea, hay que ser protagonistas de nuestra historia. Nasrallah un arcángel, un mesías y la reelección presidencial. Bueno, imagínese usted tener un presidente que le echa la culpa al gobierno de mandar a matar, a masacrar personas. Hay que ver, ¿verdad? Como la cárcel. Porque es triste que es triste que un político utilice el dolor ajeno que está pasando en esas familias para agenciarse votos. Eso es triste realmente, ¿verdad? Pero bueno, para mí el señor Nasrallah pues no pasa de ahí, ¿verdad? Habrá que ver su proceso electoral, cómo lo hace al interno de su partido, y nosotros realmente no nos preocupamos por eso. Nosotros trabajamos en nuestro partido, en nuestras propuestas y en fortalecer el partido cada vez más. De los ataques viscerales pues de la izquierda, pues estamos ya vacunados contra eso no nos importa, eso es parte del diario vivir político y no hay ningún problema, pues. ¿Motivo la reelección presidencial? Totalmente en contra. Con un sistema tan débil como el que tiene Honduras, estoy en contra de una reelección, ya que sería un juego con un solo jugador, pues, ya que maneja todos los poderes del Estado prácticamente. Por otro lado, yo pienso que aquí lo que se tiene que buscar es resolver las necesidades del pueblo, las necesidades que nos afectan a todos. Por ejemplo, hay cosas que sí están haciendo buenas, como por ejemplo lo que iniciaron el gobierno pasado de la represa de Patuca, que iba a generar electricidad. No sé si se le dio continuidad. ¿En qué año era que iba a estar listo? Creo que es el año siguiente. No sé si lo van a inaugurar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros aquí vecinos de Costa Rica tienen hoy 266 días de
consumir nada más energía limpia. Honduras tiene todas las condiciones, poner agendas comunes como el aeropuerto de Palmerola, cuándo inicia, cuándo termina ese proyecto, el megapuerto de Castilla, un puerto al que hace algunos años muchos de los partidos de bipartidismo lo presentaron, era un puerto que le va a traer mayor desarrollo económico a Honduras, sin embargo un proyecto parado, ¿verdad? Y por otro lado, los valores democráticos son importantes dentro de todos los partidos, y creo que lo que la gente realmente espera es que puedan tomar opiniones de cada uno y poder trabajar en consenso, pero con posiciones tan arraigadas, creo que será difícil. La libertad, la inclusión y la participación y el patriotismo, el amor a nuestro país es lo que tiene que existir, porque los problemas nos afectan a todos, y si buscamos soluciones en conjunto, esas soluciones también nos van a afectar a todos. Gloria, ¿el presidente Hernández, desde tu punto de vista, es populista? Bueno, yo presento un manual del populista que he presentado en todos los países, y es en base a los pasos que se van formando, y yo creo que cada hondureño puede responderse esa pregunta. Tiene 8 pasos y son: primero, dividir a la sociedad con odio. Si existe en Honduras desde el gobierno un discurso de pueblo y antipueblo, de odio, de resentimiento, ese es el primer paso. Segundo, agarrar el legislativo y quitar la oposición. Los diputados empiezan a volver lacayos del ejecutivo y empiezan a pasar leyes sin cuestionarlas y sin debatirlas, como que si a los ciudadanos no lo representaran. Tercero, cooptar el organismo judicial y comprar jueces para evitar juicios y castigos. Cuarto, empezar a contratar gente y abrir más oficinas del Estado, porque mientras más gente trabaje para el gobierno, ¿quién se va a rebelar contra él? Quinto, eliminar la libertad de expresión o empezar a comprar medios de comunicación para hacer propaganda. Sexto, anular al individuo y a sus 3 derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad, y empezamos a ver violencia, empezamos a ver robos en nombre del sacrosanto pueblo, y en lugar de eso maquillar dando cosas o casas o alimentos cuando la gente igual se está muriendo. Entonces la propuesta es: cuando al menos al latinoamericano le respetemos vida, libertad y propiedad, entonces hablemos de estarle dando comida y otras cosas, pero lo mínimo es que una persona pueda tener garantizada que va a vivir el día de mañana, que lo que trabaja no se lo van a robar y que puede expresarse libremente como lo desee. Gilberto Ríos, ¿el presidente Hernández es un presidente populista? Yo insisto con el tema del término. Tiende a ambigüedades. Sí comparto que de algunos gobiernos, y yo justamente lo he visto en los gobiernos de derecha, ¿verdad?, lo utilizan para comprar gente, como lo estamos viendo aquí en Honduras. Pero más preocupante que eso, me parece a mí, que es que no se están reformando los mecanismos democráticos que ocupa el país, por ejemplo, y eso ha sido una demanda permanente de nuestro partido. El tema, y también del PAC, por cierto, el tema de la nueva ley electoral, que ahora se va a discutir. Antes del 23 de enero tiene que estar aprobada una nueva ley electoral, y entonces ahí vamos a demostrar si va a haber apertura o no para que el pueblo pueda opinar. Por otra parte, Gloria, lo que habla del populismo, por ejemplo, yo no sé cómo enmarcarlo, por eso yo no utilizaría nunca ese término. Por ejemplo, en Honduras estamos viendo claras violaciones a los derechos humanos, más de 58 periodistas asesinados, ¿verdad?, en lo que va de estos gobiernos. Hemos visto que se están cerrando medios de comunicación, como se hizo con Diario Tiempo, disfrazado de una parafernalia, ¿verdad?, bueno, de hecho ilegal, ¿verdad?, que se está revirtiendo en muchos juicios ahí en Estados Unidos, ¿verdad?, con la familia Rosenthal. Se amenaza con el cierre de otros medios, como lo ha denunciado Canal 36, como lo ha denunciado Radio y TV Globo, como la persecución que se le está montando a David Romero Elner, y que muy posiblemente lo dejen sin el ejercicio de su profesión el 6 de enero, o incluso preso, ¿verdad?, que es uno de los únicos países que tienen esta figura de delito penal, el tema de la difamación y la calumnia. Entonces hay muchos elementos que no caben dentro de esa concepción de populismo. Lo que yo sí sé es que Juan Orlando está utilizando toda la maquinaria del gobierno que él controla para reelegirse, y ese es un proyecto que todo el pueblo lo tiene muy claro y que además todo el pueblo consciente lo rechaza, y esas encuestas que hacen de 68% de aprobación seguramente las hacen en las casas de la familia de Juan Orlando, porque no es el Vox Populi del que nosotros recibimos y vemos en las calles. Gabriel, ¿el presidente Hernández es presidente populista? Por supuesto que sí. A él le encanta andar tomándose fotos, pega un ladrillo, se toma una foto, inauguran un inodoro, se toma una foto. O sea, es una diva, yo digo que es un showman, es increíble el presidente Hernández, le encantan las cámaras. Bueno, por otro lado, yo no descartaría lo que dijo Salvador Narrala. Si se robaron 7.000 millones del Seguro Social, mataron casi 3.000 personas, en Honduras hay 20 muertes al día y maquillan las cifras para quedar bien internacionalmente, ¿qué de raro tendría que manden a hacer masacres para hacer cortinas de humo? ¿Qué de raro tendría? O sea, aprovecharse del sufrimiento de la gente para captar votos. ¿Y qué pasó con los que murieron del Seguro Social? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie está preso todavía? ¿Por qué a Mario Zelaya lo tienen allá en el batallón todavía?
¿Por qué no está en una cárcel purgando su condena? ¿Por qué no siguen con las investigaciones? ¿Qué pasó con el Ministerio Público? ¿Por qué sacaron al fiscal Aldana? O sea, hay tantas cuestiones, hay tantas preguntas que el gobierno no es capaz de responder porque simplemente están embarrados hasta el cuello con el robo del Seguro Social. Y por otro lado, las cortinas de humo son para esto, porque ahorita viene la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hoy vamos a ir a donde la Junta Nominadora, oposición indignada, a pedirles que hagan públicos los resultados de las pruebas de confianza, porque no podemos tener en nuestro poder judicial a personas que tengan vínculos con el crimen organizado o que obedezcan a intereses de los políticos de turno o políticos pasados o intereses económicos. Entonces tenemos que tener una Corte de Suprema Justicia independiente y transparente. Se viene lo de la elección del Tribunal Superior de Cuentos, se viene también lo de la ley electoral y de organizaciones políticas, y hay que hacer énfasis en la financiación de campañas electorales, y se viene también la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y obviamente la ratificación de su proyecto continuista del presidente Hernández. Entonces, si esto es así, obviamente necesitamos tener al pueblo entretenido, porque si el pueblo está entretenido no se va a dar cuenta de los goles que le están metiendo. Los goles que le están metiendo JJ, y si es como hablando un presidente populista. No, desde el principio, Chano, hice la diferencia entre populismo y lo que es una política pública de desarrollo e inclusión social. Eso es lo que tiene el presidente Hernández, una política pública, ¿verdad? El populista es desordenado, gasta lo que no tiene, ¿verdad? Engorda los gobiernos, como decía Gloria, ¿verdad? Y el único fin primordial del populismo es el voto. En la asistencia social es distinto. Este gobierno ha ahorrado cerca de 4.000 millones de lempiras al año en el gobierno, en reducción, en suprimir puestos de trabajo, que resulta que habían 4 personas para un escritorio en una dependencia pública. Eso no puede estarlo pagando el pueblo hondureño en impuestos, porque son sueldos que se van en nada, ¿verdad? Esa es una parte, ¿verdad? Y la política pública también fortalece a los sectores más vulnerables. Eso los incluye dentro del aparato productivo del Estado. Eso es lo que hay que entender. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esa persona, sea Juan Orlando, sea quien sea el presidente de aquí a 15 años, esa persona ya va a ser diferente de donde estaba. Y eso es lo que busca el gobierno, ¿verdad? No, simple y sencillamente incluirlos en educación, salud, porque una persona que se educa rompe automáticamente el ciclo de la pobreza. ¿Por ti, presidente Hernández, populista? Totalmente populista. Los resultados que brindan, como la inauguración, como decía mi compañera Gabriela, de ecofogones, brindar esto, brindar lo otro, muchas veces corresponden a otras instituciones, como la misma parte le corresponde a la Secretaría de Seguridad. Y que sea un presidente, un ejecutivo el que anda inaugurando todo esto, es con una obvia razón, y es el poder estar en campaña continua, ¿verdad? Utilizando fondos. Sabemos que para muchas activaciones de ejercicio son toda una gran estructura, ¿verdad? Que mueven, pagados con los empleados públicos, ¿verdad? Y que esta es una campaña que la está moviendo por toda Honduras. También inaugurar algunas obras que no le corresponden al Ejecutivo, sino a las instituciones, y la débil institucionalidad que tiene Honduras da un gran sentido de lo que es un presidente que busca figurar mucho. ¿Con qué sentido? Y lo han dejado claro, ¿verdad? Cuando han puesto cortinas de humo para decir que ciertas personas, ¿verdad?, se van a reelegir, cuando sabemos que quién es el candidato que va por ese lado. Está bien que se toque el tema de reelección con un debate incluyente a todos los partidos, con las propuestas que vienen escritas, ¿verdad? Y también que se manifiestan por un micrófono, porque no voy a traer aquí a leerle un proyecto de ley de 40 hojas. Para eso nos reunimos ahí en un café y se lo mostramos, pues. Ya lo puede descargar de la página. Gloria, Albert, estamos llegando ya al final del programa, nos pasamos media hora, y después vendrán las diferentes decisiones que hacen falta hoy en QO Chano. Una pregunta antes de las conclusiones de cada uno: ¿qué opinas de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala? La unión aduanera yo creo que es absolutamente necesaria. Yo sueño con una Latinoamérica que desde el Río Grande hasta la Patagonia fluyeran libremente los capitales, los trabajadores y los bienes, y así entonces cada latinoamericano pudiera decidir bajo qué régimen quiere vivir, y la gente que no le gusta el socialismo del siglo XXI, pues que le fuera fácil pasarse a Colombia, no que le cierren la frontera, o la gente que no le gusta el capitalismo, pues que se vaya a vivir al socialismo del siglo XXI. Sería genial que en América Latina
Latina fluyeran los capitales absolutamente libremente, los trabajadores y los bienes. Así que yo lo apoyo. El problema está en que cada vez que firmamos una unión aduanera o un tratado de libre comercio, ahí van las excepciones de los intocables, ¿va? Ahí van los privilegios económicos, los proteccionismos. Entonces, cuando la izquierda dice, es que los tratados de libre comercio, es que para tener libre comercio no se necesita un tratado, se abren las fronteras y ya está. Y otra pregunta más, aprovechando que estás aquí, ya sé que te tenés que ir. ¿Qué opinas de la ley de extinción de dominios que le decomisan las propiedades, por ejemplo, a los narcotraficantes que extraditan? A ver, bajo el régimen actual donde las drogas son ilegales, pues ni modo que le extiendan el dominio porque es un comercio ilegal. Pero yo de verdad he estudiado esto y creo que no hay manera de ganar la guerra contra las drogas. Es una guerra millonaria, nos cuesta muertos, nos cuesta dinero y la gente se va a seguir drogando. Con lo cual tenemos que pensar si queremos seguir viviendo con narcoviolencia. En mi parecer, si legalizamos las drogas y cobramos impuestos a esos empresarios que se utilicen para hacer clínicas y tratar adictos y para educar a los niños y que los niños sepan exactamente cuál es el efecto de la heroína, de la cocaína, de la marihuana y sean adultos con la suficiente información, empoderados de poder tomar una buena decisión. Vamos a terminar con vos, pero antes tu mensaje final, Gilberto. No, agradecer siempre, Chano. Yo quiero reconocer de este programa que es de hecho de los pocos programas que hacen apertura para los compañeros de Libre, de la Resistencia. Tienen un balance bastante, podemos estar como hoy, ¿no? Una persona de izquierda y 4 de derecha defendiendo el libre mercado, la propiedad privada y toda la propiedad privada que priva a los demás del derecho a la propiedad justamente. Y a mí me gusta esto. Primero felicitarte por eso, Chano, y luego para finalizar decir que no podemos hacer un cambio político en el país solo caminando, decirle a la oposición indignada que hay que reunirse. Aquí a Gaby se lo he dicho varias veces, se lo repito en público, si uno no se reúne no puede llegar a acuerdos y hay que sacarlos del poder al Partido Nacional porque están empobreciendo al país, están matando a la oposición, están cerrando los espacios de libertad de expresión y eso lo sufrimos todos. Tenemos diferencias pero también tenemos importantes coincidencias. Gaby Belén, un mensaje final. Bueno, yo creo que el pueblo hondureño ha salido a las calles masivamente por más de 24 o 26 semanas consecutivas, producto de la indignación. Yo creo que más que la indignación que nos une, debe unirnos ese sentido de justicia, esa necesidad de que nuestro país avance y se desarrolle. Y eso solo lo vamos a lograr teniendo en cuenta que cada uno de nosotros y cada una de nosotros es un actor importante, decisivo, fundamental y determinante en la marcha de este país. Este país no se va a desarrollar mientras nos pongamos a llorar sobre la leche derramada. Necesitamos salir a las calles si hay que salir a las calles, proponer si hay que proponer, ir a votar si hay que ir a votar y saber a quién elegir también, pero no podemos estar constantemente quejándonos. O sea, actuemos y dejemos de criticarnos y de señalarnos unos a otros, dejemos de insultarnos y de difamarnos unos a otros. Yo creo que el país necesita más gente consciente, más gente que proponga y más gente que construya y menos gente que destruya. Gracias, Gaby. JJ, un minuto. Bueno, muchas gracias, Chano, como siempre, muy agradecido por tu invitación. Pueblo hondureño, sean parte de este nuevo sistema de desarrollo e inclusión social. El gobierno de la República está trabajando todos los días porque ustedes tengan una mejor oportunidad, para que tengan oportunidad de educarse, de tener acceso a la salud. No los miramos como sanguijuelas, no los miramos como personas que no se merecen una oportunidad, al contrario, son parte de nosotros, somos hermanos hondureños, deseamos que en el futuro inmediato todos converjamos en una gran familia y que lleguemos a grandes acuerdos que nos ayuden a sacar este país adelante. Muchas gracias. Gracias. Por ti, un mensaje final. Bueno, quería referirme mínimamente a lo del CITCA. Es un tratado firmado hace mucho tiempo, hay una ley que lo regula. Ha sido mediocre los gobiernos centroamericanos en no poder utilizarlo porque no le conviene. Creo que el más aludido a esto es Costa Rica, que dice que no se adhiere al sistema centroamericano. Claro. Es bueno el paso que da Honduras y Guatemala. Seguidamente de eso, Honduras lo que necesita es respuestas, soluciones y poder tener una mejor calidad de vida con respeto a su dignidad humana. Las mesas de convergencia, a los líderes políticos se les hace el llamado de que ya dejen ese sectarismo y que empiecen a trabajar en pro de Honduras. Felicidades a los que están trabajando y a los que no, pues si usted es compañero de ellos, denúncielos para que Honduras pueda tener a las personas indicadas gobernando este país.
Antes de darle el mensaje final aquí a Gloria, 2 preguntas que me hacen por mensajito. 1, si tenés novio, si estás casada. No estoy casada, tengo novio. Y 2, que si te vas a lanzar a la presidencia de la República en Guatemala algún día. Algún día. Yo sueño con el día donde la tecnología sea tal que yo simplemente pueda postear un video y decir, esta es mi propuesta, si a usted le gusta, dele like, si quiere contribuir a la campaña, dele. Yo no me quiero vender el alma ni a los narcos ni a los empresarios, y que la misma gente decida. Me gustaría, sí. ¿Un mensaje final? Mi mensaje final es: el mejor programa social es un buen empleo, un empleo digno. Y el gobierno no es administrador de empresas ni creador de empleo. Todos los avances que la humanidad ha logrado se han logrado a través del ingenio de un individuo que en libertad ha podido absorber la realidad y transformarla para buscar nuevos bienes y nuevos servicios. Lo que es el gobierno es un administrador, pero no de empresas, de justicia. Es un árbitro que debe pitar cada vez que a usted le violan la vida, la libertad o la propiedad, y mandar a la cárcel al que se sobrepasa por los derechos de otro. Si a usted se le garantizan esas 3 cosas, usted, sea quien sea, venga de donde venga, con el pasado triste que tenga, va a ser capaz de salir adelante y tomar sus propias decisiones, aunque esas mismas incluyan cosas que otras personas no estarían de acuerdo con usted hacer. Y en un libre mercado, sépalo, si hay 10 que quieren vivir como hippies, sin propiedad privada, lo pueden hacer. Se van a una comuna, viven de lo que cosechan y no vuelven a tocar al dinero, se les deja tranquilos. Pero en el socialismo, si un grupo de gente quiere poner una zona de libre comercio franca, no la dejan. No hay libre comercio. Gracias, Gloria. Se puso feliz Gilberto cuando escuchó los pitos. Sí, gran amiga de Beatriz Valle, un saludo para los diputados de Libre que usan el pito cada vez que no les dan la palabra en el Congreso. Gracias, Chano. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Bienvenido a Honduras, aquí a Kibo Chano cuando querrás. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa comercial, no nos cambie. Faltan muchas secciones en Kibo Chano.